Como lo prometido es deuda, había dicho que en un futuro haría un video sobre cómo crear un buen villano, ya sea dentro de la literatura, las películas, series, o donde sea que quieras crear un villano para tu historia. El problema era que se me fue pasando la idea de hacer el video, y lo pasé para la semana que viene, luego el mes que viene, y aquí estamos, como 3 o 4 meses más o menos después de haberlo prometido. Aunque con la edición, capaz me atraso otra semana más. En fin, lo bueno es esperar. Además que así también vuelvo a los orígenes del canal, que era un canal donde narraba audiolibros, y ahora hablo de demonios homosexuales, narcisistas y pelados malévolos. En fin, sin darle una introducción demasiado larga, aunque así podrá llegar a los 15 minutos, en este video explicaré qué es un villano, cómo debería escribirse o tratarse un villano en una historia, y lo más importante, qué papel suele jugar dentro de una trama. Así pues, hoy traigo el arte de hacer el mal, cómo crear un villano. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que este video es meramente teórico, y que a la hora de la verdad, los villanos dependen mucho de la historia donde se les coloque. No porque Palpatine fuese un villano excepcional, quiere decir que Lotso sea un villano mediocre, o porque el Joker de Joaquín Phoenix sea entendible, villanos como el xenomorfo de Alien o el parásito de Scorn sean villanos planos o aburridos. Aún así, para poder hablar de villanos en sus diferentes matices, hay que primero delimitar cuál es la lógica de crear un personaje malévolo para una historia. Para empezar, cabe preguntarse, ¿qué es un villano? Y la respuesta tal vez se te haga muy sencilla. ¿Te imaginas al genio malévolo de bigote gracioso y la capa? ¡Sin capa! O sin capa. Otros se imaginan una persona manipuladora que comete crímenes atroces, y otros un muñeco de minero atrapado en una caja. Ahora, englobando todas las ideas en una sola, la definición es tan sencilla como decir que un villano es todo aquel personaje que comete actos de villanía. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Siendo un poco más específicos, un villano es aquel que comete actos malévolos o cuestionables sin justificación alguna. Son personajes que su moral se ha visto corrompida por uno o varios motivos que, por ende, afectan a sus objetivos y el bienestar de otros. Hasta aquí la definición es sencilla, pero ¿por qué la figura del villano es tan utilizada dentro de los medios para contar una historia? Muy bien, cuando hablamos de una historia, normalmente clasificamos a los personajes en principales, secundarios, protagonistas y antagonistas. Esa sería la clasificación que yo entendería como relevancia o importancia dentro de una trama. No obstante, dependiendo de sus personalidades, podemos dividirlos en otro subgrupo que es el que nos interesa. En una historia hablamos de héroes, antihéroes, y lo que nos importa aquí, los villanos. Los héroes serían aquellos personajes que realizan actos heroicos. ¡No me digas! O sea, que hacen el bien de manera genuina y sin intereses detrás. Los antihéroes son aquellos personajes grises que hacen actos según una moralidad propia que normalmente no se atañen a las normas sociales. También se habla de antivillanos, pero personalmente considero que son lo mismo. Y finalmente, los villanos, que ya describí qué hacen exactamente. Ahora, cada uno, como estarás intuyendo, juega un rol muy importante independientemente de su historia, y que sean protagonistas, antagonistas, secundarios, terciarios o principales. Aquí os tocamos elementos psicológicos y la percepción y aceptación del público con estos. Tranquilo, que no sea una clase de psicología. En un futuro, es posible, si este video es bien aceptado, que hable más de cómo se debía crear un héroe o un antihéroe. Pero para poder hablar de un villano, es indispensable hablar de las figuras anteriores. Así que, a modo de demo para un próximo video, un héroe impacta en nosotros de una manera única. Por ejemplo, en su propia película, Spider-Man termina volviéndose un símbolo de esperanza para una ciudad abatida por el crimen, así como Batman, quien, contra todo pronóstico, termina volviéndose un héroe en una ciudad de criminales. Es así, pues, que los héroes juegan con la admiración. Los héroes son personajes que juegan con el super-yo, la parte que Sigmund Freud indicaba en el psicoanálisis que se apega a las normas sociales.
y lo que consideramos como correcto. En palabras más simples, los héroes son aquellos personajes que hacen actos que a cada uno le gustaría hacer, pero que posiblemente no puede por carecer de la habilidad. Ahora bien, los antihéroes son mucho más complejos, pues podemos ver que los hay, desde aquellos que hacen el bien con métodos cuestionables, como John Wick o Deadpool, hasta algunos que solo omiten hacer el bien por no estar obligados a hacerlo, como Joel en The Last of Us. Son personajes que conectan mucho con la audiencia por parecerse mucho a nosotros. Son personajes más grises y humanos, pues en el mundo real, claro que nos gusta hacer el bien, pero nos agota, y muchas veces preferimos no hacerlo, o ser un poco maliciosos sin querer dañar a otros. El diablo no puede existir sin Dios, Dios no puede existir sin el diablo, y ambos no pueden existir sin nosotros. O sea, que el mal y el bien en los antihéroes varía en un termómetro, y que por ende, podríamos atribuirlos al balance del superyo y el ello. En otras palabras, el yo, la parte consciente de la mente. Ahora bien, los villanos juegan con, como estarás intuyendo, con el ello. ¿Pero qué significa esto? Que los villanos se vuelven empáticos con nosotros porque juegan con lo que quisiéramos hacer, pero que nuestra moral no nos deja. Lo que moralmente es incorrecto, pero nos encantaría hacer dentro de nuestros pensamientos intrusivos. No es que seamos malos, porque de pensarlo a hacerlo hay un tramo extremadamente largo, pero no por ello es inexistente ese morbo o deseo de hacer el mal muchas veces. ¿O nunca has fantaseado con tener supervelocidad para robar un banco? ¿O tener el dominio del mundo para que todos te sirvan y quieran? ¿O algo tan simple como hacer desaparecer a alguien indeseable? Es ahí donde los villanos juegan un rol muy importante dentro de las historias, y es por eso que nos encanta verlos en escena, aunque sean por unos breves minutos, porque es fascinante verlos complacer deseos más siniestros y ocultos de la mente humana. Y por supuesto, porque es mucho más interesante ver por qué alguien hace el mal que el bien. Y con esto, salto a otro punto muy importante, porque nos encanta saber los orígenes y motivaciones de un villano. Pues como dije, es mucho más fascinante saber por qué alguien hace el mal, pues en la sociedad, aunque haya mucha gente mala por ahí, la gran mayoría de gente es buena. Al menos son un gris claro. Si no fuese así, tendríamos una cantidad aún mayor de gente en prisiones que en algún puesto de trabajo, o los criminales no sean una población marginal de la sociedad que no escapa de un 0,5% aproximadamente. El bien, aunque nos guste desviarnos de ese sendero, es algo obvio, o que tomamos como evidente en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros pensamos que estamos haciendo el mal. Dentro de nuestra mente todos somos el héroe, aunque nuestros actos sean los de un antihéroe. Pero igual, estamos motivados a hacer el bien. Sabemos que ayudar al necesitado es algo que deberíamos hacer, y si no queremos, al menos dejárselo a otro. Pero te apuesto que nadie ve como correcto lanzarle las monedas a un indigente o lanzar a una anciana a la autopista. Y es por eso que, al ver a un ser que adora hacer el mal, se nos rompe la lógica que teníamos dentro de nuestra mente o percepción del mundo. Nadie puede ser tan malo. Sin embargo, ver a John Kramer jugando con sus víctimas nos hace cuestionarnos eso último. Entonces, como último punto, ¿cómo se crea entonces un buen villano? Pues la respuesta tiene que ver con lo anterior dicho. ¿Por qué alguien haría el mal si es lo contrario al instinto social que tenemos? Y es ahí donde vemos las motivaciones. Cuando hablamos de cualquier personaje, o lo que es lo mismo, la creación de algún personaje, el motor de su personalidad se basa en acciones, acciones que a su vez son guiadas por motivaciones. Entrando de lleno en los villanos, como es de esperar, si sus actos son bizarros, sus motivaciones, por ende, deben de estar a la par. Y es ahí, basándome en los villanos más básicos, que entramos con los recursos de la victimización. Algo que hay que recordar a la hora de escribir un personaje es que un pecador arrepentido busca el perdón, pero una víctima siempre buscará la venganza. En otras palabras, que si podemos volver a nuestro villano una víctima, muy difícilmente terminaremos arruinando su historia. Aunque bueno, para hacer las cosas mal, hay guionistas de sobra.
Pero ¿cómo podemos victimizar a un personaje despreciable? Hay muchas formas, pero dentro de las más comunes tenemos el crear una figura aún peor en su historia, un padre abusivo, una sociedad corrompida o una injusticia demasiado marcada. Una vez que tenemos al victimario, la víctima, al querer venganza y retribución, adoptará los rasgos de este último. Y listo, tenemos el origen de un villano parcialmente realizado. Por supuesto, como dije anteriormente, cada villano es distinto y dependerá de la historia el para qué queremos tenerlo. Por ejemplo, si vemos los villanos de los cuentos clásicos, estos casi siempre presentan una narrativa plana y bufonesca, que se vale únicamente de un diseño o poderes increíbles. Ahora bien, ¿esto es algo malo? Pues no, porque normalmente hablamos de historias más sencillas al tener en mente estos villanos. Como dije anteriormente, Lotso no es un peor villano que Palpatine por ser un oso de peluche con olor a fresas. Es solo que está adecuado al entorno e historia donde se le colocó. Y es por eso que, dentro de los villanos, también tenemos categorías que nos ayudan a delimitar sus diferentes intenciones y la forma en que el público los verá. Empezando con el villano más simple, el villano irracional, es aquel que no presenta motivaciones claras, no persigue un objetivo claro, y como dice su nombre, es completamente irracional. Se les ven historias más simples, pero no necesariamente son exclusivos de este tipo de productos, porque, al ser completamente ilógicos, no se puede negociar o disuadir con ellos. Por ejemplo, el Joker del Caballero de la Noche, por más que dijera que tenía un mensaje que dar, Un perro hambriento. El dinero no importa. Lo que importa es enviar el mensaje. sus motivaciones son completamente absurdas, o, ¿por qué no? No existen. Como dije, los villanos escapan a la categoría de protagonista o antagonista, por lo que no es contradictorio decir que el protagonista puede ser el mismo villano. Si somos quisquillosos, al ver Piratas del Caribe por ejemplo, los piratas, por más que sean los protagonistas, caen en el papel de villanos, al ser estos meros ladrones, violadores, asesinos y estafadores. Es por eso que en la historia, los antagonistas solo eran rivales por haberle hecho algo malo a los protagonistas. Y ya. Lo cual sí, es un poco flojo para crear una historia, y es por ello que muchos antagonistas en esta saga quedan por detrás al desviar la historia a las motivaciones de los protagonistas. Podemos también hablar de Kratos en la saga griega, pues con su venganza terminó asesinando sin miramientos a inocentes y generando el cataclismo en Grecia. Por supuesto, los antagonistas también podrían ser considerados villanos, pero de nuevo, una cosa no quita la otra. Ya para concluir con este punto, debido a que son aquellos que hacen girar la trama, normalmente hablamos de personajes más carismáticos, profundos y trabajados. Contrario a lo normal en un villano, los villanos trágicos se caracterizan por ser aquellos que, impresionantemente, no desean realizar el mal, no se pensaban a sí mismos como villanos y que en algunas ocasiones pudieron ser héroes en algún momento. Lamentablemente, debido al entorno y ciertos acontecimientos, terminaron haciendo el mal por accidente. Son de los villanos más empáticos y tristes, pues el espectador puede llegar a entenderlos a pesar de lo atroz de sus actos. Aquí es donde vemos personajes como el Dr. Freeze en Batman, quien solo busca revivir a su esposa, pero no puede hacerlo sin perjudicar al resto de la ciudad, y que incluso está dispuesto a entregarse una vez consiga su cometido. A diferencia de los villanos que caen en la maldad obligados por las circunstancias, estos villanos saben que lo que están haciendo está mal, pero piensan que sus acciones conllevarán un bien mayor, creyéndose incluso los héroes de alguna historia. Podríamos hablar de Grindelwald, quien genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto al ocasionar una guerra entre el mundo mágico y el Muggle, aunque las películas retrataron esto terriblemente mal. Pero la idea es la misma. También podríamos hablar de Light Yagami en Death Note, aun cuando este no esté tan bien desarrollado como personaje o villano, pero su arquetipo es el mismo. Villanos que creen que hacen el bien,
pero difícilmente podemos llegar a estar de acuerdo con ellos. Finalmente, esos son los villanos más básicos en la ficción. El clásico villano con un pasado trágico que te hace sentir empatía por él y trata de justificar sus hechos. Ejemplos hay muchos, como el Joker de Joaquín Phoenix o Homelander. Es el arquetipo más fácil de colocar en una historia y el que casi nunca termina fallando. En fin, para concluir, entonces, ¿qué se necesita para crear un buen villano? Pues en esencia, conocer bien la historia en donde se le coloca, y sobre todo, así como cada elemento de la historia, ¿qué papel jugará este dentro de la misma? Podría pasarme horas explicando aún más subcategorías y ejemplos de villanos, pero a la hora de la verdad, de nada vale darle un pasado trágico, hacerlo una víctima o crearle un bonito diseño si al final la historia se cae a pedazos, o el villano solo es un personaje que le hizo algo malo al protagonista. Hay que entonces delimitar si interesa que sus intenciones sean lógicas o no, si queremos que el espectador empatice con él, si queremos que sea un protagonista o antagonista, e incluso si queremos que se redima o triunfe al final. Si te ha gustado, apreciaría mucho tu like y compartas, y si quieres ayudarme un poquito más, siempre puedes dejarme tu super thanks. Muchas gracias. Suscríbete para no perderte de un próximo video, y sin más que decir, me despido.